Doctor Cabal, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Saludos para todos los oyentes de Blue Radio. Pues como usted muy bien lo dice, el ahogado del sombrero, creemos que haber logrado que no se eliminara la idea del gobierno y estuvo escrito o está escrito así en el proyecto de reforma tributaria, los días sin IVA, pues es una buena noticia para los colombianos, que podrán seguir gozando de 2 días al año con descuentos del 19%, y como usted muy bien lo indicó, esta vez sobre productos estrictamente nacionales o hechos en Colombia. O sea que creemos que de todas maneras es importante que el gobierno hubiera aceptado la propuesta de FENALCO de continuar con los días sin IVA. Sí. Ahora, ¿cómo va a funcionar, doctor Cabal? Que es la pregunta creo que más importante. ¿Cómo va a operar en la práctica? Yo llego al comercio y digo, estos zapatos que yo quiero, ¿dónde son hechos? ¿Tienen que certificar, tienen que tener un certificado de origen? Sí, allí Néstor me da la oportunidad para explicar que esto al comercio organizado le va a significar un esfuerzo logístico considerable, como quiera, que no va a poder tener, por decir algo, en una misma góndola productos importados y productos, y el ejemplo que usted coloca de productos nacionales, de calzado, de las confecciones, que es lo más común, pues es evidente. Es decir, tendrán que estar separados las confecciones hechas en Colombia, por ejemplo, y aquellas que son importadas. Y obviamente el IVA se aplicaría solamente por los productos nacionales. Y también habrá tecnológicamente una logística complicada, en el sentido de que, pues obviamente el gobierno a través de la DIAN tendrá que hacerle seguimiento que lo que se facturó sin IVA efectivamente sí es de origen nacional. Doctor Cabal, ¿y qué es un producto nacional? ¿Es un producto que se ensambla aquí, que la mayor parte de su materia prima es colombiana, que se termina aquí, que hay un porcentaje, digamos, sobre ese producto final que pues acaba siendo ensamblado en el país? ¿O cómo define usted un producto nacional? La pregunta es muy importante, y esto también tiene que ser sujeto de reglamentación, quizás, si no en la ley de la reforma tributaria, sí en un decreto reglamentario, en el sentido que, pues, producto nacional, así sea con materias primas importadas, pero si es fabricado y hecho en Colombia, pues obviamente es nacional. Pero también se presenta el caso, bueno, de productos nacionales hechos con materias primas nacionales, también es nacional, pero se puede presentar el caso de productos ensamblados en Colombia que tengan componentes de otros países. Aquí obviamente tendrá que el gobierno reglamentar hasta qué porcentaje de esos productos son válidos para ser considerados como productos nacionales, es decir, hasta qué punto de los productos que están ensamblados con las materias primas son nacionales. Pero en la proposición de la edición, doctor Cabal, se deja claro que eso debe ser del 50%. Dice así: el gobierno organizará 2 días sin IVA al año en los meses de febrero y agosto con el fin de estimular el consumo de productos elaborados por la industria nacional o cuyo contenido de valor agregado se haya hecho en más de un 50% dentro del territorio nacional. Y ahí le quiero preguntar al respecto: ¿quién va a verificar eso? ¿Quién va a controlar eso? ¿Y quién va a certificar que un producto cualquiera, desde un pantalón, una camisa o hasta una nevera, tenga más de la mitad hecha en el país? Y si eso no es una engalimatías y un encarte impresionante, doctor Cabal, no solo para el comercio, sino para la industria. Totalmente de acuerdo. Es decir, es un tema difícil de reglamentar y difícil de controlar, por decirlo de alguna manera. El 50% de productos, digamos, de componente nacional, pues seguramente en la codificación de cada producto tendrá que establecerse, y obviamente, pues me imagino que habrá mecanismos de control como selección de productos al azar, pero pues obviamente logísticamente es difícil. Doctor Cabal, me están escribiendo algunos textileros, por ejemplo, están maquilando productos en Colombia, es decir, fabrican aquí el blue jean o la camiseta, inclusive para marcas internacionales. En Pereira hay muchas fábricas de maquila, ¿no? Y en Medellín, y en Cali, y en todo eso, sí. Entonces me dicen, importan telas, pero maquilan en Colombia. ¿Eso se considera producto nacional? Es decir, si no hay componente hasta un 50%, voy a decir cualquier cosa. En lo que son los hilos, los botones, todo lo que se referencie como materia prima, si no alcanza ese nivel del 50%, pues obviamente
a pesar de ser maquilado en Colombia, no alcanza a calificar con la norma. Si un jean, por ejemplo, si un pantalón necesita tela y botones, ¿la tela es el 50% y los botones son otro 50%? No alcanzaría, obviamente, pero también habría que considerar ahí el componente de mano de obra en el valor agregado del precio final, porque pues obviamente no es solamente la materia prima, sino también el componente de valor agregado. ¿Y quién toma esa decisión? Eso era lo que yo le preguntaba al principio. ¿Quién toma la decisión? ¿Este jean que le estoy vendiendo a usted o esta camisa que le estoy vendiendo, doctor Cabal, es producto colombiano? Sí, yo pues pienso que aquí habrá una responsabilidad muy grande del comercio y del productor de poder certificar eso, y habrá una responsabilidad grande de la DIAN de hacerle seguimiento a la veracidad de la información. Esto complica mucho más logísticamente los días sin IVA que estaban reglamentados anteriormente, entre otras cosas porque no discriminaba si era importado o era nacional, y todos tenían el mismo beneficio. Ahora con esta nueva modalidad, pues va a ser mucho más complejo la aplicación para el comerciante y muy complejo la aplicación para la DIAN. Y seguramente los clientes, o sea, los consumidores, tendrán que tener absolutamente claridad en la señalización de que sí es producto nacional para poder adquirirlo. Sí, hay una marca que se ha vuelto muy conocida, que es Caley. Creo que Caley Padres es como electrodoméstico, sí, ¿cierto? Claro. Sí. Que es una marca colombiana que ensambla, creo, en Colombia, pero trae las partes de China. ¿Esos productos Caley, para darle otro ejemplo, doctor Cabal, valen como producción nacional? Si no tienen el 50% de componentes nacionales, incluyendo la mano de obra, creo que no alcanzarían a clasificar. Y hay marcas de línea blanca también como ACED, como Challenger, como Mave, que estarían beneficiadas porque entiendo que tienen un componente de materias primas pero es que esas sí son, al 50%. Esas que usted menciona, ACED, Mave... Tienen plantas aquí grandes y ensamblan acá. Tienen plantas y no solo ensamblan aquí, son producto colombiano, ¿no? Claro, al final... Son industriales. Pero colombianos. Las partes son importadas. Ahí ¿cómo funciona el tema? Sí. Pero no todas, es que en el ensamble también entra parte de productos de materias primas nacionales. Pero Néstor, le digo que esta entrevista me permite a mí poder tener elementos de juicio para hablar con el gobierno de que esto quede absolutamente muy bien reglamentado, porque si no se va a prestar para muchas confusiones entre el comercio y el gobierno y también obviamente con la industria nacional. Sí, seguramente, doctor Cabal, eso se limitará a una etiqueta, así la etiqueta que tiene la ropa, los sellos que dice hecho en Colombia, y pues ahí determina que el producto fue hecho en Colombia. Eso no significa que sea 100% colombiano. Pero quería hacerle una pregunta, es la siguiente, que usted mide bien el tema del comercio. Esos productos, que todavía pues no está claro cómo se van a enmarcar, hechos en Colombia, ¿qué tanto pesan o pesaron en los días de IVA anteriores? ¿Puede usted limitarlo, decirlo? Muy importante la pregunta. En los días anteriores, la reglamentación anterior, entre todos los ítems que había gran componente también nacional, como el tema de confecciones y calzado, accesorios, en el tema de juguetería, por ejemplo, en insumos agrícolas, en varios ítems había componentes nacionales, bueno, electrodomésticos. Y en ese sentido, pues, digamos, las ventas normalmente entre importados y nacionales alcanzaron, pues, un promedio al final de los 10 billones de pesos. De esos 10 billones de pesos, aproximadamente un 30% eran productos netamente de tecnología, que ya no van a estar en esta canasta, desafortunadamente, que son los computadores, las tablets, los celulares y otros productos de tecnología. Y o sea que nosotros consideramos que se va a perder aproximadamente un 30% de las ventas respecto a los IVAs anteriores, es decir, las ventas podrán estar alrededor de unos 7, 8 billones de pesos. Ese es un poco mejor dicho, doctor Cabal, dicho de otra manera, de los días sin IVA anteriores en el gobierno anterior, ¿el 70% vendían producto nacional? Aproximadamente el 70%, sí. O sea, el sombrero es de 70%, lo que se salva. Exactamente. ¿Y usted calcula que eso significaría ventas de cuánto? ¿Dice usted 5 o 6 billones?
de unos 7 billones de pesos. Ahora, hay otros ítems que van a entrar que tienen muy buena fabricación nacional que no existían, como son el tema de muebles, colchones, enseres para el hogar, artesanías, decoración, que eso pues obviamente puede contribuir a mantener alguna parte de esas ventas, pero obviamente pues el valor de los importados nunca supera el crecimiento que puedan tener esos nuevos ítems nacionales. Y estos o sea que nuestro cálculo son 7, 8 billones de pesos por día. ¿Muebles y colchones antes no entraban en el día sin IVA? No entraban. O sea, ahora antes salíamos en el día sin IVA, las imágenes eran con televisores gigantes. Ahora vamos a salir con colchones y con sofás. Y con repisas, sí, claro. Sí. Y allí se compensa un poco el tema de importados, ¿no? Ahí se puede compensar un poco el tema de importados y es una producción nacional que es buena, que existe en Colombia y que vale la pena estimularla. Colchones sí producimos mucho en Colombia, Juan, ¿no? Sí, hay fábricas enormes de colchones aquí y pues marcas como usted las conoce, Spring, El Dorado. Paraíso, ¿no? Sí, Paraíso, hay marcas. Americana de Colchones no es colombiana, creo. No, Americana de Colchones. ¿Sí es colombiana? Sí. Sí, claro, así se llama Americana, pues Americana de Colchones. Así su nombre diga lo sí. contrario. Claro, como la heladería americana de Barranquilla, está en Barranquilla, es colombiana, eso no pasa. ¿Sí o no? Como los 8, muy buenas, ¿sabe? Como los 8 de Colombia que no son 8. Exactamente. Paola, la última pregunta para el presidente. Sí, una última pregunta, doctor Cabal. Es que estoy un poco confundida con esto y quiero preguntarle si no viola esto los principios de la Organización Mundial de Comercio y además si no viola los acuerdos de comercio internacional ya firmados y los tratados de libre comercio que tiene el país con otros países. Esa es una muy buena pregunta, Paola, porque la verdad hay una controversia en ese sentido. Precisamente conversando con el colega presidente de Analdex, ese riesgo existe y obviamente ese es un riesgo que tiene que medir el gobierno pues antes de expedir la ley. Pero yo creo que hay el tiempo suficiente para hacer las consultas porque pues obviamente podría violar en determinado momento, pero por el otro lado el hecho de que tenga pues un énfasis, digamos, de reactivación o de recuperación de la economía puede ser una carta de salvación. Doctor Cabal, gracias por estos minutos. Mucha suerte con el Día Sin IVA. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy cordial.